Muy buenos días a todos mis estimados alumnos. Bienvenidos a esta clase grabada, nuestra tercer clase que tenemos de la materia Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Como lo hemos platicado desde la primera clase, ¿por qué es tan relevante esta materia? Porque pues prácticamente ustedes como administradores les va a tocar gestionar seguramente alguna de estas empresas, ¿no? De esta clasificación de empresas, porque ahorita vamos a ver cómo es que se clasifican de manera general las pymes. Y la otra es que ustedes también pueden ser futuros empresarios, estos emprendedores que inician con un negocio, ¿sale? Y que hoy en día pues ya son empresas de esta clasificación. Entonces, pues como administradores de empresas y en esta formación que tienen es relevante para ustedes entender que pues prácticamente más del 90% de las empresas en nuestro país son de esta clasificación y seguramente tendremos estas dos opciones, ¿no? Ya sea trabajar en alguna de ellas o pues generar nuestra propia empresa de este tipo. Bueno, pues para empezar entonces, la información ya está también de este tema en la plataforma para que también lo puedan revisar. Y bueno, pues vamos a irlo revisando poco a poco para que posteriormente en la clase en Zoom podamos tomar nota de las dudas que les llegaran a surgir de esta información. ¿De acuerdo? Bueno, como parte introductoria de este tema, de por qué es tan importante las pequeñas y medianas empresas en México, una es porque este tipo de empresas, las pymes, promueven el desarrollo económico. La semana pasada también les dejaba de tarea el poder investigar los modelos económicos que existen. Hoy en día el que prevalece es el capitalismo y ese modelo económico es el que también tenemos en México. Entonces, ¿por qué es tan relevante para nuestra economía como país el poder eh, desarrollar este tipo de empresas? Pues prácticamente porque es un círculo, ¿no? Un círculo en donde empieza a través de la gente que trabaja y que tiene ingresos. Aquellas personas que trabajamos tenemos ingresos. Y estos ingresos nos ayudan a poder solventar todos esos gastos de consumo que tenemos de necesidades básicas como comer, vestir, educación, ¿no? Adicional, lo que busca este modelo económico es que tengamos un excedente, aunque sea mínimo, pero tener un excedente que se convierta en un ahorro, ¿sale? Que es algo que también en nuestra eh, idiosincrasia como mexicanos de repente es medio complicado tener esta em, pues costumbre, ¿no? Del ahorro, porque entre más ganamos, ¿no? Pues más gastamos. Y lo ideal sería es que si ya sobrevivíamos con un mismo ingreso y tuviéramos a lo mejor un crecimiento en una posición diferente en la empresa en la que estoy o tuviéramos otro ingreso por otro concepto, ¿no? Eso lo pudiéramos ahorrar, que el ahorro se tiene que convertir después en una inversión, ese dinero que yo ahorro, ¿no? Lo tengo que convertir en una inversión. ¿Cómo? O sea, a lo mejor invirtiéndolo en una eh, institución financiera que me dé una tasa de interés la más alta que podamos tener, ¿no? O también, como lo platicamos en otra materia, de administración de proyectos de inversión. Poder invertir a lo mejor en un pequeño negocio, e irlo invirtiendo para que genere, para que se mueva ese dinero, porque de nada me sirve tenerlo ahí estancado, porque año con año pierde valor, por la inflación, básicamente, ¿sale? Entonces, de ahí viene, pues entonces la parte de, entre mayor inversión haya en nuestro país, ¿sí? A través de los ingresos que tenemos, las tasas de interés, que es lo que se paga por el préstamo de este dinero, ¿no? Del recurso, ¿no? Entonces, eso lo hacen, la administración de esto lo hacen los bancos, en donde es a quienes se les pide el dinero a estos empresarios para a lo mejor acrecentar sus pequeñas y medianas empresas, para poderlas desarrollar poco a poco, meter más tecnología, e invertir más cosas en ellas, pues se tiene que pagar por esa inversión, ¿sale? Pero eso a su vez trae un beneficio que es genera más empleos. Y al generar más empleos seguimos teniendo ingresos. Entonces ahí viene todo este círculo que les mencionaba. Por eso es tan importante promover las pymes. Y ustedes como administradores tienen un gran reto, porque ahorita vamos a ver cuáles son estas ventajas y desventajas que tienen este tipo de empresas. Y bien, eh, ¿a qué ayudan estas pymes también? A la expansión de mercado, la generación de empleos, como les mencionaba, y una distribución de riqueza más equitativa, ¿sale? Porque eso es importante, el que
no solo empresas transnacionales, ¿no? O las empresas más grandes se queden con todo, sino que haya más empresarios que tengan este tipo de empresas, a lo mejor más pequeñas, pero que también puedan seguir teniendo esos recursos, esos ingresos que, pues, que les van a ayudar a seguir manteniendo estas empresas, generando empleos, como ahí lo dice, pero también, pues, seguir desarrollándolas, ¿no? En el caso de la economía mexicana, las pymes representan una gran cantidad de las empresas del país. Les decía, prácticamente el 90% de las empresas son de este tipo. Por ende, también representa una gran parte de la actividad económica de la nación. Por eso hay que cuidarlas, hay que desarrollarlas y ese es su reto como administradores. Bueno, ¿qué son las pymes? Porque este es un acrónimo, ¿no? Que significa las pequeñas y medianas empresas. Por eso ese es el nombre de las pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Eh, Son aquellas que cuentan con un personal laboral, aquí empieza ya un poquito la clasificación, no mayor a 250 trabajadores, que esa es la clasificación que se da por el tamaño de la empresa. También tiene que ver con un volumen de negocio moderado en cuestión de ingresos y un menor acceso a recursos o herramientas en comparación a las grandes empresas o algunas franquicias, ¿no? De hecho, de acuerdo a la Banca de Desarrollo Nacional Financiera, que es la NAFIN, en función de estas características de las pymes se diferencian en tres clases principalmente para poder ver, incluso que les mencionaba en creo que la primera clase, hoy ya las pymes también en un nuevo acrónimo, como las MIPYMES, que ahorita vamos a ver por qué. Y eso tiene que ver por la clasificación que aquí menciona. Hoy en día, por esas características que NAFIN toma en cuenta, puede clasificar a las empresas que se constituyen. Por ejemplo, aparte de las pymes, hoy en día también tenemos las microempresas, que sus características son, ocupan menos de 10 personas, ¿no? Empleadas y un volumen de negocio que no supera los 4 millones de pesos en ventas anuales, ¿vale? Eso es una microempresa, 4 millones de pesos en ventas anuales. Si cumple con esas características, se va a clasificar de esta manera. Las pequeñas empresas, aquí su personal laboral varía entre los 15 a 100 empleados y suele alcanzar un balance general anual de 100 millones de pesos. Y las medianas empresas cuentan con un personal que ronda entre los 100 a 250 empleados. Por eso aquí te mencionaba que esta clasificación no excede esta cantidad de colaboradores, de acuerdo a a la Nacional Financiera. Las empresas medianas pueden lograr ventas valoradas anuales hasta los 250 millones de pesos. De hecho, en la actualidad el término pyme ha pasado a incorporarse las microempresas, como les mencionaba, y ahora las conocemos como las MIPYMES, porque en este acrónimo se incluyen las micro, pequeñas y medianas empresas. Bien, pues básicamente con esta referencia, ustedes si entran a una organización en donde tenga estas características, así es como se va a clasificar a la empresa en la que ustedes laboren. O como les mencionaba, si ustedes quieren ser nuestros futuros empresarios también, eh, pues van a tener una clasificación de este tipo, ¿sale? Y lo importante ahora es que identifiquemos cuáles son estas ventajas y desventajas de las pymes. Como administradores es importante que identifiquemos eh, cuáles son estas fortalezas o estas debilidades que como empresa de esta clasificación vamos a encontrar. Y bien, vamos a ver primero las ventajas. La primera es la mayor cercanía con tu clientela. ¿Por qué? Pues mira, aquí te hace la referencia. Es uno de los principales beneficios de estas pymes, eh, es que puedes conocer de manera directa las necesidades de los clientes y ofrecer un servicio más personalizado. ¿Por qué? Porque te concentras en una pequeña localidad, en un estado, en una colonia, en un espacio muy específico en donde te van ubicando en ese espacio, ¿no? Y también tú identificas qué tipo de necesidades son las que tienen esos clientes que ya vas teniendo, ¿no? Y te permite fidelizar, ¿no? A estos clientes o ir incluyendo más, ¿no? Pero ahorita vamos a ver las desventajas también. Eh, Otra ventaja
es la flexibilidad y facilidad en la toma de decisiones. Aquí, como lo vimos, una de las características que tienen estas empresas es por la cantidad de colaboradores que tienen ella. Entonces, por eso es que hay esta ventaja, una facilidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no tenemos que pasar varios niveles jerárquicos para poder tomar una decisión. Entonces, esa es una gran ventaja porque podemos actuar de manera mucho más rápida, a diferencia de una empresa con una estructura jerárquica, un organigrama mucho más extenso, en donde de repente, para poder tomar una decisión, tenemos que escalar a varios niveles jerárquicos hasta que tengamos una aprobación y eso puede tardar mucho tiempo y eso a veces también dificulta el poder solventar problemáticas, ¿no? En la empresa. Entonces, pues eso es una buena ventaja que hay que aprovechar en este tipo de empresas. Ojo, que no quiere decir que eso es una desventaja que ahorita vamos a ver también. Muchas de estas empresas son empresas familiares, entonces aquí es donde ustedes como administradores que tienen este conocimiento pueden asesorar, pueden ustedes aportar muchísimo al poder aprovechar este tipo de fortalezas que van a tener como organizaciones de este tipo, ¿sale? Que a diferencia de alguien que no ha estudiado, no se preparó en una formación como administrador, difícilmente, digo, lo va aprendiendo con la experiencia, pero no es algo que haya aprendido de esta manera como ustedes. Entonces, ese es su gran reto, el poder brindar este tipo de visibilidad a los empresarios, si es que ustedes van a trabajar en una empresa de este tipo. Y también la participación de todo el equipo, como Lamin mencionaba, aquí básicamente son grupos mucho más pequeños de colaboradores, eso hace que eh, haya mucho más facilidad en el acercamiento entre los mismos colaboradores, haya más aportaciones y que, bueno, pues pueda trabajar de una manera mucho más sencilla en equipo, ¿sí? Haciendo una integración de todas las áreas que hay para poder trabajar en conjunto y lograr un resultado, porque así es, ¿eh? Todas las empresas, las áreas funcionales que se crean, eh, impacta el resultado de cada una de ellas una a la otra y a la vez al resultado de la organización. Entonces, por eso es tan importante el que pues, esta ventaja la veamos como algo, si tenemos áreas mucho más reducidas, ¿no? En tema de colaboradores y es más fácil ponerse de acuerdo y poder trabajar en equipo, pues el resultado para la organización va a ser mucho más viable poder alcanzarlo, ¿sale? Entonces, prácticamente son las ventajas, o sea, sí hay ventajas para este tipo de empresas, que son las que hay que aprovechar para poder crecer a una mayor velocidad y posteriormente llegar a algún momento, si eras una microempresa, pues llegar a una pequeña. Si eres una pequeña, crecer a una mediana y así sucesivamente hasta pues el tamaño que quieras tú o tu objetivo como organización que tengas planteado. Ahora, las desventajas que mencionaba, que también van a existir, eso es importante, ver estas debilidades como empresa de esta clasificación. Una es la financiación. En comparación a las grandes empresas, los pequeños y medianos comercios tendrán una mayor limitación a la hora de ampliar su capital o acceder a instrumentos financieros. ¿Esto por qué? Pues prácticamente porque ninguna institución financiera va a poder prestar, ¿no? O hacer estos créditos, prestar este dinero en una gran cantidad cuando, lo decíamos aquí, tus niveles de ingresos en las clasificaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, de las microempresas nos superan los 4 millones de pesos anuales, las pequeñas 100 millones, 250, parece que es mucho dinero, pero a diferencia de una empresa grande, etcétera, de estas empresas transnacionales, eh, la, la facilidad de poder tener ese recurso financiero para estos créditos, para poder incluir más tecnología, acrecentar más puntos de venta, etcétera, eh, pues eso limita porque la posibilidad de poder adquirir eh, estos préstamos pues van a ser de menor cantidad, ¿no? O van a haber mucho más trabas a la hora de poder recurrir a ellos. ¿Qué recomendaría? Sí, y creo que tal vez en otras materias lo hemos platicado, pero lo más viable en estos casos cuando tenemos empresas de este tipo es eh, pues buscar más inversionistas, ¿sale?
Eso te va a ayudar a que, pues cuando tenemos más inversionistas, pues en conjunto nos aventamos la bronca de que eh, si se puede con ese recurso que tenga el inversionista que nos va a aportar, eh, nos permita seguir creciendo, pues va a haber también beneficios para él, que eso es lo que se busca siempre. Y si no, pues también solventar en conjunto estas dificultades como organización, pero esa sería la opción más viable, porque en este tipo de desventaja, sí, eso es una realidad, que las instituciones financieras van a limitar mucho este tipo de préstamos a este tipo de empresas, ¿no? Eh, Otra desventaja es la dificultad para posicionarse dentro del mercado. Lo mencionaba en la parte de arriba, ¿no? Aquí la cercanía con tu clientela es una gran ventaja, pero pues porque estás en una colonia, en una localidad, eh, ¿sí? Y no tienes una expansión, o no tienes un mercado mucho más extenso que satisfacer. Y entonces, pues aquí esa es una complejidad porque difícilmente vas a poder acrecentar, ¿no? Tu eh, posibilidad de expandirte debido a que posicionarte en otro estado, en otra localidad, pues eso implica un recurso de inversión muy grande, que como lo mencionábamos, difícilmente este tipo de empresas lo van a tener para poder invertir en poner otra sucursal, en poder, porque es prácticamente todo lo que tú invertiste en este negocio que tienes en esa localidad, esa misma inversión la tienes que hacer en otro lugar, más lo que ya tienes aquí solventado en esta localidad, hagamos de cuenta. Yo me establecí aquí en la localidad donde vive su servidor, aquí en Coacalco, ¿no? Aquí me establecí, ya tengo mi negocio, ¿sí? Pero quiero, pues, expandirme, ¿no? Abarcar un poquito más el mercado en el mismo Estado de México. Y ahora quiero en Ecatepec, ¿sí? Pero, pues, el poder mantener mi negocio aquí más el que necesito en Ecatepec, ¿por qué? Pues porque también allí es más cercano, mis proveedores están cercanos y no tengo que buscar más, es facilidad para poder tener mis insumos y poder producir también, pero eso implica todo un proceso que tengo que llevar a cabo de inversión, de tomar estrategias, de buscar el mejor lugar, el mejor espacio, ver qué tipo de mercado esté también ahí en esa localidad. O sea, son muchas cosas que eso implica que también en cierto momento puedo descuidar mi localidad aquí en Coacalco y pues eso me puede mermar en ventas, en procesos, etcétera, y también traer dificultades que después yo ya no pueda solventar otro negocio. O sea, es un poquito complicado en este tema estratégico y también sobre todo de dinero, porque si fue difícil el poner un negocio, el poder acrecentar otro va a ser mucho más porque es una inversión que es dinero, como lo saben, que pues en ese caso se tiene que invertir y no voy a tener un retorno de inversión hasta cierto periodo. Pero bueno, eso te va a impactar y es lo que dificulta un poquito este tema, ¿no? ¿Qué es lo que recomendable? Pues es eso, pues ir trabajando con estas ventajas, fidelizar clientes, excelente servicio, ir incrementando más nuestra cartera de clientes y nuestro volumen de ventas, ¿sale? Y de eso, pues sí, ir ocupando una parte importante de esos ingresos en inversión, ¿no? Irlo llevando a pues puede ser que incluso ese excedente de dinero que tengamos de las utilidades, de las ganancias como empresa, se puedan ir a otro tipo de movimiento financiero en inversiones dentro de cuentas bancarias, etcétera, lo que se necesite para estarlo moviendo y acrecentarlo para que en cierto momento ahora sí podamos hacer frente a una inversión, ¿no? Y no tengamos que estar pidiendo una financiación, ¿no? De pedir recursos porque es endeudarte, ¿sí? Y más bien hacerlo con nuestros propios recursos. Pero bueno, eh, les decía, muchas veces la idiosincrasia, el pensamiento mexicano, que comúnmente llega a suceder es, ya tengo mi negocio, tengo mis ingresos y pues me quedo con eso, ¿no? O pues voy a creciendo en tema de clientes, de ingresos, pero pues eso mismo me lo voy gastando y no, tendríamos que buscar esa eh, forma de cómo trabajar ese excedente de dinero para seguir posteriormente acumulando una inversión que me permita hacer esto y seguir creciendo en otro mercado, ¿no? En otro lugar, expandiéndome.
Y también una desventaja es la inversión limitada en la tecnología y talento. Eh, ¿Esto a qué se refiere? Pues prácticamente la inversión limitada en la tecnología, pues eso implica que cuando queramos, hoy en día, cualquier empresa que no tenga lo mínimo en temas tecnológicos, y eso me refiero a tener internet, una página de internet, redes sociales, o sea, empresa que no tenga esta forma, ¿no? De trabajar con tecnología, equipos de cómputo, maquinaria, pues prácticamente no puede funcionar, ¿no? No va a poder competir. Eh, y eso también cuesta. Entonces, es una desventaja porque a diferencia de empresas más grandes que pueden tener un capital que les permita invertir en mayor tecnología, ¿no? Y aparte la tecnología va constantemente actualizándose. Entonces, eso es una gran desventaja para este tipo de empresas porque si hoy invierto en no sé, en una red, ¿no? O en un sistema y después sale otra versión o hay una actualización y necesito pagar por ella, pues difícilmente puedo estar solventando estas actualizaciones o estos pagos o estas nuevas tecnologías y eso es lo que dificulta para las pymes, ¿no? El poder competir con las empresas más grandes. Bueno, otro tema también es el talento, porque pues prácticamente el poder encontrar talento, eso implica también el poder absorber costos fijos muy altos, como es la nómina, ¿sí? Y entonces eso implica que yo tenga que tomar en cuenta una compensación para posiciones estratégicas y que sea competitivo a diferencia de otras posiciones similares en otras empresas, ¿no? Es decir, yo tengo que estudiar, validar, o sea, evaluar la compensación que tienen o que dan empresas grandes o empresas transnacionales en una misma posición, por ejemplo, una gerencia de recursos humanos, ¿no? A la que yo voy a tener, ¿sí? Pues tengo que buscar y va a ser difícil competir, ¿no? Con el nivel de ingresos que va a poder ofrecer una empresa de este tipo al que yo podría ofrecer siendo una empresa pyme. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor puedo tener también a alguien que cumpla con el perfil, pero no a lo mejor con la experiencia o con esas competencias, esas habilidades, conocimientos que me permitan a mí como adquirir una mayor ventaja de ese talento. ¿Por qué? Pues porque claro, se va a ir con quien le va a pagar más. Entonces esa es una desventaja que también llega a tener las empresas. Por eso es importante aquí cuál es la recomendación. Eh, sí, primero buscar esta comparación, ¿no? De una posición que yo quiera tener en mi organización y sobre todo las posiciones estratégicas versus las que ya existen en unas empresas transnacionales o empresas más grandes, ver ese nivel de ingresos y también los beneficios, ¿no? No solo el tema del ingreso per se de el salario que va a tener, sino también los beneficios que se le puede dar. Y de mi lado, ver en este caso cómo puedo competir, ¿no? Y también ser mucho más estratégico con el reclutamiento, ¿sale? Ver de dónde puedo hacerme llegar de talento, ¿no? En estas bolsas de trabajo, en ferias de empleo, o sea, tengo que tener también a un personal de reclutamiento eh, más estratégico, ¿no? Que me permita poder identificar o buscar, ¿no? A ese talento que requiero para poder hacer frente a estos temas. Les decía, sobre todo en posiciones estratégicas, porque posiciones operativas son actividades que va a ejecutar de manera constante o rutinaria y eso es mucho más fácil aprender, a diferencia de una posición estratégica que entre más talento, habilidad, competencias tenga, conocimiento del mercado, de mi negocio, de lo que va a efectuar, pues eso va a permitir tener más ventajas, ¿no? Pero bueno, pues esa es la forma, o sea, aquí lo importante no es tener como este pensamiento de, híjole, entonces no, va a ser muy difícil trabajar en una pyme. Creo que no, hay unas buenas ventajas y hay unos grandes retos que sin duda ahorita con lo que he platicado, con la experiencia que he podido tener en las empresas que he trabajado, seguramente ustedes conociendo bien el negocio,
¿sí? En el que van a estar inmersos, les va a permitir darle la vuelta a esto, ¿sale? Y entonces, pues por eso viene lo interesante, ese reto como administradores de empresas, el poder llevar estas pymes, ¿sí? A un desarrollo. Ya les explicaba cómo, ¿no? Pasando de una clasificación de un tamaño a otro. Eh, y que bueno, pues también lo importante es no el llegar, sino mantenerse a ese punto, ¿sale? Eso es lo primero, lo importante. Ahora, pues vamos a ver ya referencias más específicas del panorama que se vislumbra para las pymes en México. Eh, Fíjense, en el caso de México, las pequeñas y medianas empresas representan el motor económico del país, como les mencionaba en un principio. Son casi 4.1 millones de pymes, de acuerdo a la investigación realizada por el INEGI, ¿no? Las pymes aportan un 42% del Producto Interno Bruto y generan el 78% del empleo nacional, ¿sale? Entonces, específicamente dentro del porcentaje de las pymes en México, el 95.4 representan microempresas, mientras que el 3.6 relaciona con pequeñas empresas y otro 0.8 los comercios medianos. Es decir, eh, todavía es mucho más compleja la situación porque prácticamente de este total de empresas, el 95.4 son microempresas, que ya vimos arriba su clasificación, ¿no? De cuántos colaboradores y cuál es el nivel de ingresos que tienen por año. Eh, pues bueno, pues prácticamente aquí esto es importante, el poder considerar que es como un motor para nuestra sociedad como México, el poder ayudar a estas empresas con esos conocimientos que ustedes van adquiriendo en esta formación de administradores. Yo les invitaría a tener como esta reflexión pues todo esto que ustedes están aprendiendo lo pongamos en práctica ya en estas empresas, las sacamos eh, o las llevemos a un desarrollo, ¿no? Para poder seguir fomentando que les decía, tengan este crecimiento y ese mantenimiento para eh, dar todavía estos empleos, estos ingresos para la población a la que van a estar empleando, ¿no? Pues bien, ya en la clase en Zoom vamos a ver un poquito más a detalle estos temas de retos y desafíos de las pymes mexicanas, como lo que les mencionaba, falta de acceso a crédito, ¿sí? Lo difícil que esto implica al que te puedan instituciones financieras brindar un crédito, una mayor vulnerabilidad ante las crisis, es decir, cuando hay un problema económico, el poder solventar, ¿no? Estas crisis económicas, pues para este tipo de empresas pues, es difícil, ¿no? Porque si no tienen ventas, no tienen ingresos, no existen. Y y el recurso también de créditos, etcétera, para poder seguir operando, tampoco lo van a tener tan fácilmente. Entonces, eso a veces lleva a ser más vulnerables, incluso a desaparecer. Problemas en la capacitación, ¿no? Aquí también, pues, implica hoy en día ya un costo el poder capacitar, pero eso tiene que ver como una inversión en capacitar a la gente y que a veces sí implica mucho para las pymes el poder solventar estos costos y gastos. Entonces, eh, pues bueno, lo importante ahora es sí cambiar ese pensamiento de que la capacitación es un gasto para la empresa, que les decía, sí implica pues pagarle a la gente por tener la capacitación, pero pues, al final es un beneficio para la organización. La inversión tecnológica, como lo mencionaba, ese es otro tema relevante, eh, que entre mejor, digo, podamos tener los avances tecnológicos que les mencionaba año con año, o sea, es muy rápido el tema de crecimiento tecnológico que hay, pues podamos mantenernos a la vanguardia y eso, pues de alguna manera va a permitir seguir siendo competitivos, ¿no? Ante otras empresas, y bueno, pues esa sería la idea, ¿sale? Muy bien, pues por mi parte sería todo en esta clase grabada. Nos vemos en la clase en Zoom. Excelente día.